Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro primer webinar del año. Quisiera empezar agradeciendo a nuestra empresa miembro Equamed por la coorganización de este webinar, que sabemos que es de interés para muchos de ustedes. Agradecer también a todas nuestras empresas miembro participando como asistentes esta tarde. Y finalmente a todos los que también nos han venido acompañando durante estos últimos años en todos nuestros webinars. Algunas recomendaciones para poder aprovechar el tiempo al máximo. Recuerden mantener cámaras y micrófonos apagadas. Solo podrán estar prendidas las cámaras y los micrófonos de nuestros expositores. Asimismo, todas las consultas, comentarios, dudas que tengan, por favor, háganlas por el chat box, por donde acabamos de poner por acá, que lo vamos a estar leyendo y asegurándonos de responder sus preguntas hacia el final de las presentaciones. Los invitamos, por favor, a hacer muchas consultas para poder tener una sesión de consultas al final que sea más dinámica. Finalmente, esta sesión está siendo grabada y va a ser colgada en nuestro canal de YouTube a partir del día de mañana, donde la podrán encontrar, volver a ver, repasar partes que les hayan parecido interesantes o compartirlos con colegas. Pero bueno, sin más, quisiera darle el paso a Alessandro Giraldino y a Trilce Loaiza, de nuestra empresa miembro Equamed. Alessandro es gerente general de Equamed y es especialista en huellas de carbono y análisis de ciclo de vida. Y Trilce es analista de proyectos para Equamed y es especialista en cambio climático y economía circular. Ellos nos estarán acompañando esta tarde para hablarnos un poco de todo lo que son las declaraciones de producto ambiental, DAPs, o como muchos de ustedes también las conocen como EPDs. Nos hablarán un poco de qué son, su importancia, su relación con algunas certificaciones como LEED, entre otras, y cómo hacer para obtener un EPD, y bueno, algunas recomendaciones, tips, casos de éxito, y podrán responder todas sus consultas y dudas que tengan al respecto. Así que sin más, los dejo con el equipo de Equamed. Alessandro, te doy el pase para poder dar inicio a esta parte de la presentación. Alessandro, bienvenido. Uy, estás con el micrófono, ahora sí. Perfecto, ahí está. Un Perfecto. ratito porque creo que me voy a cambiar de lugar. Un segundo. No te preocupes, Alessandro, te vemos perfecto y te escuchamos perfecto también. Ya, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Antes que nada, gracias por podernos acompañar en el taller, en este webinar. A ver, voy empezando a compartir la pantalla. Denme unos segundos, por favor, para poder compartir la pantalla. Va, ¿se ve? Sí. Aún no ¿Se ve? vemos tu pantalla, Alessandro. Danos un segundo. A ver, un segundito entonces. No, todavía no la vemos. Recuerda que como lo vimos hace unos minutos, hay que compartir la pantalla, toda la pantalla. GoToMeeting nos está trayendo un poquito de problemas compartiendo solo Ahí aplicaciones. está. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, excelente. Muy bien, a ver. Entonces, hoy día vamos a hacer una breve introducción a las declaraciones ambientales de producto, pero para empezar vamos a explicarles un poquito más sobre nosotros, como Ecomed, quiénes somos y qué es lo que hacemos. Nosotros somos una empresa consultora especializada en temas de cambio climático, sostenibilidad, huella de carbono, huella hídrica. Oficinas aquí, bueno, tenemos en Lima y también tenemos actividades, oficinas en Quito. Tenemos proyectos en diferentes países a nivel de Latinoamérica. Hemos desarrollado proyectos en Ecuador, en Perú, en Chile, en Nicaragua. También estamos desarrollando proyectos a nivel internacional, otros países con clientes que tienen actividades en Europa, por ejemplo, y estamos apoyándolos en los proyectos de cambio climático y sostenibilidad que manejan. También tenemos bastante experiencia en análisis de ciclo de vida y en declaraciones ambientales de producto como tal. Entre algunos de nuestros puntos de acción es medición de huella de carbono, huella organizacional según el GHG Protocol, o también basada en una ISO 14064, medición de huella de carbono de producto, análisis de ciclo de vida, declaración de producto, huella de agua de producto.
Y en medición de huellas de portafolio y reporte climático también. Desarrollamos medición de huellas de carbono en portafolio para entidades financieras y acompañamiento en reportes TCFD, por ejemplo. Esa es parte de las actividades y la experiencia que tenemos. Y bueno, aquí algunos de los clientes que tenemos que son realmente bastantes, más de 50 o 60 clientes que estamos manejando a nivel nacional y también internacional. Pero la idea del día de hoy es entender un poquito sobre productos sostenibles y declaraciones ambientales. Para esta parte yo voy a dejar a Trilce, que es la que va a explicar sobre qué son productos sostenibles, una introducción breve y luego pasamos a la parte de declaraciones ambientales. Ahí te dejo con Trilce. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? A ver, vamos a compartir la pantalla de una vez. Sí, te escuchamos bien. Y también me gusta que Listo, genial. Muchas gracias por el pase. Como mencionaba Alessandro, vamos a ver en esta sesión sobre las declaraciones ambientales de producto, pero antes de ello vamos a preguntarnos, vamos a tratar de entender por qué estamos viendo este tipo de tema. Entonces partimos con la pregunta, ¿qué son los productos sostenibles? O ¿son todos los productos sostenibles? Porque normalmente se tiene quizá la idea errónea de que un producto natural viene a ser un producto sostenible, un producto que crece de manera natural, que se renueva solo o tiene las condiciones para poder desarrollarse, se puede usar de manera, digamos, indiscriminada y sigue siendo sostenible. Cuando esto puede ser no cierto, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el tema de un cultivo de algodón. El algodón, como sabemos, es una materia prima que se encuentra en muchos sectores, entre ellos el de construcción, que en las últimas décadas, pues, hubo un tema digamos, de cambiar estos efluentes que llegaban al mar Aral, al mar de Aral, ocasionando que se seque en estos últimos 20 años nada más. El cambio es muy visible. En la foto de la izquierda es una foto del año 2000 y la de la derecha es una foto del año 2018, en el que pues los gobiernos, digamos, de esta zona, que es una zona algodonera, decidieron priorizar lo que es el cultivo de algodón para temas de exportación y poder, digamos, aumentar quizá el PBI. Decidieron cortar la afluencia para el mar y pues priorizaron el cultivo, ¿no? Lo que hizo este tipo de cambio, este tipo de cambio dentro de este ecosistema, ¿no? Es, digamos, un impacto negativo. Ahora, esto puede ser, en este caso, para el cultivo de algodón, puede ser contraproducente, pero puede haber otros tipos de cultivos que puedan ser sostenibles. Digamos que no es tan tajante esto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos saber si un producto es sostenible a simple vista? Es un poco difícil de diferenciar, no es tan comparable. Por ejemplo, si ya vamos más al tema del sector construcción, vemos sobre el aislante térmico, un aislante térmico, tenemos al mismo algodón del que acabamos de hablar, que puede formar este tipo de aislantes, o también tenemos a la lana de un borreguito, que también tiene esa misma función, puede ser un aislante. Podemos compararlo o decir si uno es más sostenible que otro, es un poco complicado, ¿verdad? Lo mismo es si ya nos vamos a un material ya más procesado, como puede ser el poliuretano, al momento de usar la espuma, también funciona como un aislante, o si hablamos de la lana de vidrio, que está formado de arena y vidrio, que tiene la misma función. ¿Cómo podemos determinar si un producto es más sostenible que otro? O es más, ya nos vamos un poco más allá, viendo un tema macro en el tema de construcción. ¿Cómo sabemos si un edificio es sostenible a simple vista? Nosotros vemos un edificio verde y podemos saber si es más sostenible, digamos, el edificio que está acá a la izquierda es más sostenible que el edificio de la derecha, porque, por ejemplo, el edificio de la derecha está construido y tiene full paneles solares,
Entonces, hay un nivel de comparación que no se puede hacer, digamos, de manera directa, ¿no? Se tiene que hacer un análisis más allá, se tiene que hacer, no solamente va desde la infraestructura o o el estilo arquitectónico que pueda tener un edificio, sino también qué tipo de materiales utiliza un tipo de construcción. Entonces, yendo más a ese nivel de detalle, es el por qué tenemos o fijamos importancia en el producto que uno puede utilizar, más aún aquí en el sector de construcción. Entonces, para ir entrando un poco más, antes de irnos a la definición de la declaración ambiental de producto, entremos un poco en contexto de qué otros tipos de ecoetiquetas o se pueden encontrar en la misma clasificación donde encontramos la declaración ambiental de producto, el DAP. Por ejemplo, el DAP es una ecoetiqueta tipo 3, pero ¿cuáles son las otras dos? El tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 se refiere a ecoetiquetas, a simple nombre, que son aquellas que comunican beneficios ambientales generales y son otorgados por entidades, usualmente son entidades gubernamentales que crean algún tipo de sello nacional y los registran, utilizan ciertos estándares, pero un poco más ligados, más que nada para un poco mínimos, digamos, más que nada para incentivar que las empresas vayan pues entrando a este tema, ¿no? Y generalmente se utiliza para productos de gran consumo, ¿no? Productos pequeños que tienen un consumo tremendo en el mercado. Luego tenemos a las autodeclaraciones ambientales, que es el tipo 2, que está guiado del ISO 14021. El ISO 14021 menciona este tipo de autodeclaraciones ambientales, sin embargo, estas comunican criterios subjetivos, digamos, ¿por qué? Porque son las mismas empresas las que realizan este tipo de autodeclaraciones, ¿no? Entonces, si ellos consideran algo, digamos, verde, que está de moda decir esa palabra, entonces lo colocan en su producto. Colocan un sello que a veces encontramos como que puede ser el de reciclaje o con un porcentaje dentro que puede no indicarnos algo en particular, no es algo estandarizado, ¿no? Y es que también este tipo de autodeclaraciones no son certificadas por terceros. Tenemos también otro tipo de etiquetas que nos hablan que son 100% de un material, digamos, sostenible. Esas son las llamadas autoetiquetas. Y en el tipo 3 tenemos a las declaraciones ambientales de producto, ¿no? Estas ya tienen un informe técnico detrás, tienen más base, están realizados por expertos que tienen que cumplir con una ISO internacional y tienen que basarse en reglas y en procesos de análisis de cada parte de la producción, ¿no? Y esto se genera y esto nos puede lograr tener este tipo de declaraciones ambientales de producto como una etiqueta incluso, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, entrando más allá, ¿qué es una declaración ambiental de producto? Una declaración ambiental, una DAP, es un estudio que brinda información sobre los impactos ambientales que puede tener un producto desde la producción hasta la disposición. Están basados en metodologías estandarizadas como las ISOs, que ya mencionábamos, y se basan en el análisis del ciclo de vida y en reglas de categoría de producto. Pero para entender esto un poco mejor, primero lo que se necesita para poder desarrollar una DAP es establecer una regla de categoría de producto. Por ejemplo, para el caso del cemento, en el sector construcción, la norma que se utiliza es una norma europea, la 15804, que se actualizó en el 2021. Esta norma nos indica ciertas bases que se deben considerar para poder desarrollar el análisis del ciclo de vida, que está basada en el ISO 14040 y 44. Con estos dos documentos, con estos dos estándares, podemos realizar el DAP. Y una vez realizado el DAP, se puede verificar a través de la ISO 14025, ¿no? Para poder verificar que está bien realizada, que se han cumplido con todos los estándares establecidos. ¿Y por qué estamos buscando, digamos, si yo tengo mi empresa de construcción, por qué yo
buscaría tener mi DAP? Porque ¿en qué me beneficiaría? Pues una DAP permite desarrollar estrategias de eficiencia no solo energética, sino también estrategias de mitigación frente al cambio climático en el proceso productivo de mi producto. Mi producto es más competitivo también porque una DAP permite comunicar el impacto del producto, como ya mencionábamos, y eso genera una diferenciación en el mercado. Cada vez los consumidores son más conscientes del impacto que puede ocasionar lo que compran en el ambiente. Entonces, eso puede jugar a favor del producto que yo estoy produciendo. Y también, pues, reporta de manera interna en la empresa, pues se pueden reportar avances en las estrategias, en la responsabilidad ambiental, en los reportes anuales, en los GRI que pueda tener la empresa. Entonces, tiene diferentes beneficios en diferentes ámbitos que pueden ayudar a sumar no solo en, digamos, el lado ambiental, sino también el lado económico y social. ¿Qué comunica una declaración ambiental de producto? ¿Qué es lo que encontramos o cómo es que sabemos si un producto tiene un DAP o no? Pues un DAP es prácticamente como una etiqueta que podemos encontrar en un producto que nos indica la composición de los nutrientes, el porcentaje. Así, a ese nivel de detalle podemos llegar a tener una etiqueta pero así, ambiental, que nos muestre que sí tiene un DAP, ¿no? Y esta etiqueta, pues, nos demuestra que sí hay, detrás de eso, pues, hay un estudio bajo estándares europeos, internacionales, que se desarrolló una ACD, y tiene, por ende, ese tipo de ecoetiqueta. Tenemos aquí un ejemplo en el que se puede certificar, digamos, de manera grande en un certificado normal y se puede colocar un QR con toda la información, siempre identificando la unidad funcional. Si mi producto se vende por kilos, por ejemplo, en este caso venden 1 kilo de cerdo, venden por peso, sería mi unidad funcional 1 kilo de cerdo. Si mis productos son sacos de cemento, mi unidad funcional es un saco de cemento. Entonces, se puede presentar de diferentes formas, no solamente así como estamos viendo, sino, por ejemplo, una placa de yeso laminado cuenta con una declaración ambiental de producto que se presenta de manera, digamos, resumida, y eso se puede colocar en el mismo producto, en el mismo empaque, o se puede colocar, como veíamos hace un momento, un QR donde tienen toda esa información, ¿no? Entonces, para poder saber más a detalle qué es una declaración ambiental de producto, para poder saber la metodología que utilizamos para llegar a este resultado, dejo a mi compañero Alessandro para que pueda explicarles con más detalle aún. Buenísimo, muchas gracias, Trilce. Ahora me toca compartir a mí. Dame un segundito, por favor. Bueno, algo interesante y que sacamos de esta primera parte es que podemos comunicar muchas cosas, ¿sí? Podemos comunicar de acuerdo a lo que yo digo con una autodeclaración ambiental, o puedo comunicar según un checklist de requerimientos, pero una declaración ambiental como tal ya no simplemente está buscando cumplir un checklist, sí, o simplemente comentar algo que yo especifico en mi producto, sino que está buscando una metodología estandarizada para identificar y cuantificar el impacto ambiental. ¿Se ve en pantalla? Sí. Sí. Asumo que sí. Asumo que sí. Ok. Sí, Muy Alex, bien. disculpa, está apagado, sí la Sí. vemos. Okay. Se me perdió. Ok. Muy bien, entonces, a ver. Comentó Trilce algo sobre una regla de categoría de producto. Y es más, cuando estuvo explicando, dijo que podemos evaluar los impactos de diferentes maneras. ¿Qué ocurre con un estudio de ciclo de vida? ¿Ya? A ver, les voy a poner varios ejemplos. Una empresa que produce cemento, que produce concreto, puede desarrollar su estudio para, ejemplo, una bolsa de cemento.
Otra empresa que produce cemento puede desarrollar su estudio para 1 tonelada de cemento. Otra empresa que produce cemento puede desarrollar su estudio para una bolsa de 20 kilos de cemento. Y ese ejemplo puede ocurrir en todo lo que ustedes vean. Una empresa que produce acero puede producir o desarrollar su estudio para 1 kilo de acero, 1 tonelada de acero, 1 tonelada de acero aleado, etc. Esto nos ayuda a ver que cada empresa puede hacer su estudio de ciclo de vida según lo que ellos creen. ¿Qué es lo que se busca con esta regla de categoría de productos? Evitar eso. Lo que las reglas de categoría de productos permiten es que una declaración ambiental, tu estudio de ciclo de vida, sea consistente, transparente. Entonces, el que quieras desarrollar o certificar su declaración ambiental de producto basado en una regla de categoría de producto, tiene que jugar con las mismas reglas que juegan todos. La regla de categoría de producto te va a decir qué tipo de comparación tienes que hacer. Te va a decir, tienes que usar sí o sí un ejemplo. Para el productor de cemento, pongo un ejemplo, 1 tonelada de cemento. Para el productor de acero, 1 kilo de acero. Para un productor de drywall, 1 metro cúbico de drywall. O 1 metro lineal de drywall, o 1 kilo de drywall. Eso te permite no tener muchos resultados, sino saber de que todos son para la misma unidad y puedes ver resultados uno en el otro sin tener que estar haciendo multiplicaciones, sumas y restas, no lo ves directamente y puedes saber pues cuál tiene mayor huella de carbono, mayor impacto hídrico, etcétera, etcétera. En realidad hay muchas reglas de categoría de productos. PCR es Product Category Rules en inglés. Hay para cementos, para ropa, para textiles, para productos lácteos, químicas, máquinas de aire acondicionado. Hay hasta para, no sé si han visto cuando cierras la puerta, hay unos aparatos que se colocan para que la puerta se cierre lentamente. Ya. Para eso también hay muchísimos reglas de categoría de producto y sirven justo para eso, para que los estudios de ciclo de vida sean consistentes y más que comparables, transparentes. Entonces yo no tenga que buscar este es diferente que el otro y por qué, o qué pasó acá y comenzar a multiplicar cosas, sino que ya sé que todos siguen la misma, digamos, las mismas reglas del juego. Y importante, comentó Tilce algo porque una declaración ambiental de producto se basa en un análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida lo que hace es identificar los impactos ambientales potenciales en toda la fase de vida del producto. Tenemos varios enfoques. Podemos tener de cuna a puerta. ¿Esto qué significa? Voy a tener que evaluar los impactos de mi extracción de materiales, de los insumos que utilizo, de la producción y hasta ahí me quedo. Hay otros estudios que son cuna tumba. Voy a ver la distribución, el uso del producto y la disposición final. Hay muchos estudios para lo cual el uso no le aplica, porque no hay impactos durante su uso. No hay una huella de carbono por utilizarlo. Ejemplo simple. Estudio ciclo de vida de una silla, por ejemplo. La silla como tal no tenemos un impacto al momento de utilizarla. Sin embargo, un aire acondicionado sí. Entonces, un estudio de ciclo de vida para un aire acondicionado, una declaración ambiental de producto de aire acondicionado, sí tiene que obligatoriamente tener esta fase de uso porque es algo muy significativo en su impacto de ciclo de vida, en su impacto total. Entonces, aquí vemos algunos términos clave, ¿sí? Uno de ellos es el lineamiento, la regla de categoría de producto. Te dice las reglas específicas, las directrices, cómo tienes que hacerlo, paso a paso que tienes que desarrollar. Esto se basa en el análisis de ciclo de vida, que lo que va a hacer es sumar las entradas y salidas de un sistema y los impactos que genera. Lo que hace es identificar todas las entradas que hay, cuantificar impactos y evaluar los impactos que están generando. Y la comunicación, que es mi declaración ambiental de producto. ¿Cómo comunico un impacto? ¿Qué resultados voy a colocar? ¿Qué resultados voy a colocar? ¿Cómo debo colocar los resultados? ¿En qué grupos? ¿En qué fases? Eso te lo dice una declaración ambiental de producto. ¿Y qué impactos podemos evaluar? A ver, les voy a ir colocando algunos impactos para que ustedes lo vean, ¿sí? Un impacto ambiental es la eutrofización. Es cuando se produce por el exceso de nutrientes, causando un mayor crecimiento de algas. En traducción y en cristiano es algo como la imagen. Es cuando en una laguna, lago, río, etcétera, hay mucha alga, muchísimas algas. Esto va a hacer que la vida del ecosistema, la vida que está bajo las algas,
no tengan luz solar y terminen muriendo. Acidificación es, como dice su nombre, aumento en la acidez de los océanos, lagos, ríos, entre otros. Ejemplo, lo que va a ocurrir es que los corales terminan muriendo, porque es muy ácida la vida y el mar es muy ácido y termina dañando a la vida acuática. Disminución de la capa de ozono. Un hueco. Hay ciertos componentes que hacen que la capa de ozono se rompa y dañe, porque hay una mayor cantidad de rayos ultravioleta. Ejemplo simple, ¿han visto cuando tenemos estos índices de radiación? Que está en extremo, ejemplo, he hecho las últimas semanas que en Cajamarca está en extremo. Eso en parte también es por la pérdida de la capa de ozono. Calentamiento global, cambio en el plazo de los patrones del clima, es lo que más conocemos. ¿Qué pasa? Teníamos hielo antes y ahora ya no tenemos hielo en una misma zona. Ahora, les voy a compartir un Menti, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, lo que quiero que hagamos es, en un segundo, voy a compartirles una presentación y lo que quiero que hagamos es que me digan para ustedes cuál es el impacto más importante. Tienen 4, acidificación, eutrofización, cambio climático y agotamiento de la capa de ozono. ¿Cuál de esos 4 es más importante para ustedes? Ahí está el Menti, les voy a dar unos segundos o un ratito voy a darles el código que tenemos que colocar. Hay un numerito de colocar. Ajá, aquí está. Ajá. Ya, ese es el número. Entonces, por favor, entren y cuando entren van a poder ir respondiendo. Tienen que elegir uno de ellos y responder. Y yo voy a presentar la pantalla y les voy a mostrar las respuestas que vayan saliendo. Les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Gracias, Alessandro. Para todos, en el chatbox, Alessandro ha compartido un link de la plataforma Menti, en donde vamos a hacer una encuesta dinámica al momento. Alessandro, ¿puedes repetir la consulta? Tienen que elegir, ok, perfecto, tienen que elegir cuál es el impacto más importante que ustedes crean que es el más importante de esos 4. ¿Cuál es el más importante de los impactos? Ahí vamos contestando. Cambio climático está ganando. Cambio climático es el que tiene más respuestas. Vamos, 20 respuestas. Les voy a dar unos 10 segunditos más. Muy bien. A ver, importante. Vieron de que para todos, para muchos de nosotros, el cambio climático es uno de los impactos más representativos que hay, o es el más importante que consideramos. Pero eso, lo que hemos hecho ahora, es algo que se llama la visión del túnel del carbono. No significa que esté mal, ¿sí? Sino que ahora muchos pensamos que solamente el cambio climático es lo único malo que hay. Pero en realidad no es lo único. Si pensamos en diferentes países o diferentes regiones, por ejemplo aquí en Perú, muchas regiones sufren más de escasez de agua que por el cambio climático como tal. Porque el cambio climático, digamos que en cierta forma no les afecta, pero como es una zona desértica y, por ejemplo, hay mucho agro, se tiene una crisis del agua o una escasez de recursos. Esto es la razón por la cual, para evaluar nuestros impactos, no solamente podríamos centrarnos en la huella de carbono. Es lo más fácil de comunicar y comunicárselo a las personas es lo más simple y eso está bien. Pero nosotros como organización podemos dar un paso adelante e identificar los impactos ambientales como los que vimos. Por ello es de que una declaración ambiental de producto, como verán, evalúa eutrofización, evalúa acidificación, evalúa pérdida de la capa de ozono, evalúa calentamiento global, entre otros impactos más que se los voy a comentar al final.
¿Y cuáles son los tipos de EPD que hay? Bueno, hay varios tipos. ¿Ya? Uno de ellos es el Cuna Puerta, que es el más común, el que se ha hecho más por los últimos años, y en donde tenemos, digamos, un poquito más de información para cuantificar. Hay otro tipo de EPD que tiene más fases de ciclo de vida, cuna a cliente, en el cual se busca comunicar los impactos o cuantificarlos hasta el cliente, hasta que llegue a nuestro cliente. Y cuna tumba, en el cual vamos en todo el ciclo de vida. Vamos desde la producción, uso y disposición final. Y también si hay reciclaje o no. Mientras más fases encontremos, pues lógicamente mayor dificultad también hay en un análisis de ciclo de vida, en una declaración ambiental del producto y en la cuantificación de los impactos como tal. ¿Cómo es que se separa la declaración ambiental de acuerdo a cada módulo? La norma N15804, que es justo la documento utilice bajo la cual se rige este tipo de declaraciones ambientales de productos, lo separa de la siguiente manera. Te dice, todo lo relacionado, a la producción del producto es módulo A1, A2, A3. El módulo A1 es extracción de materias primas y procesamiento. Aquí es donde yo debo identificar y cuantificar los impactos que genero por comprar insumos, comprar materiales, los impactos por producir esos insumos, por producir esos materiales. El A2 lo que me va a decir es los impactos por transportarlos desde el productor hasta mi planta de producción. Y el A3 es los impactos por la fase de producción de mi producto como tal. Esto es lo que llamaríamos de cuna a puerta. Entonces, aquí, ¿qué es importante en esta fase? En esta fase es muy importante tener datos de materiales y los impactos que generamos. Entre los materiales e impactos que terminamos generando es donde vamos a necesitar, por ejemplo, algo que se llama bases de datos. ¿Por qué? Les coloco solo un ejemplo. Tenemos impactos por materias primas. Vamos a hacer un ejemplo bastante simple, que es la parte de producción del concreto. ¿Sí? Para producir concreto necesito cemento, agregados, arena, agua, electricidad, combustible. Por ahí me puedo estar olvidando alguno, ¿sí? Que sería toda mi fase de extracción de materiales. Ahora, yo siendo una empresa que produce concreto, no veo la parte de extracción de agregados, extracción de arena, extracción de agua, producción de cemento. No conozco esa información, porque no me dedico a eso. La pregunta es, la norma me pide que debo incluir esos impactos. ¿Cómo lo hago? Pues utilizamos bases de datos. Esto es necesario para nuestra medición de análisis de ciclo de vida y creación ambiental de producto. Una de las bases de datos, la más utilizada y la más reconocida a nivel internacional, es Ecoinvent. Es una base de datos de impactos ambientales que tiene información de más de 20, 30 mil productos y servicios, que nos permite saber cuál es el impacto por producir cemento, producir arena, producir agregado, de forma estimada, que nos permita cuantificar los impactos y agregarlos a nuestro análisis de ciclo de vida. De esa manera podemos mapear toda esa fase previa de la producción de materias primas. ¿Qué pasa si es que yo hago mi estudio de ciclo de vida y no tengo Ecoinvent? Pues no voy a poder hacerlo, porque no vamos a encontrar en algún otro lugar toda la información de procesos, productos y servicios que requerimos. De esa manera es como uno puede mapear toda esta fase de impactos por materias primas que está en la primera parte del producto. Bueno, ¿cuál es la segunda parte o el segundo módulo que tiene la norma? Es la fase del proceso de construcción o el proceso, proceso de construcción o proceso de transporte, por ejemplo, instalación. Aquí es donde va todo este transporte hasta el cliente y también, cuando aplique, fases o requerimientos para la construcción o emisiones por la construcción o instalación del producto como tal que vendemos. Como van notando, mientras más vamos avanzando en el ciclo de vida, más difícil es estimar las emisiones o estimar los impactos que generamos. Una siguiente parte que va en la fase del ciclo de vida es la fase de uso. Cuando evaluamos el uso, ya es es una mayor cantidad de incertidumbre. ¿Por qué? Porque en muchos casos
no siempre podemos tener información específica. Tenemos información que sería según el fabricante, más no información específica. Y esta parte de uso no siempre le aplica a todos. No todos van a tener esta fase de uso. Ejemplo simple, justo lo comenté al inicio. Eh, para si estamos utilizando, por ejemplo, la instalación de una puerta o la instalación de estos equipos en las puertas que hacen que se cierren lentos, son unos brazos mecánicos, si no me estoy equivocando el nombre, ¿sí? Estos brazos mecánicos, los impactos por este brazo mecánico, no utiliza energía, no utiliza combustible, eh, tiene un tiempo de vida largo, entonces no hay un impacto por el uso como tal. Utilizarlo no me genera impacto. Entonces, muchas veces vamos a encontrarnos con productos así, o estudios de declaraciones ambientales de producto que son así, que en la fase de uso ponen no declarado. ¿Por qué? Porque no le aplica simplemente. En la fase de fin de vida es donde ya también se comienza a tener un poco más de supuestos. Tenemos una fase que es de construcción y demolición, transporte al relleno o al lugar de disposición final. Tenemos una disposición final del producto, en la cual aquí viene tanto los residuos que generemos, como también podría ser el residuo al final de vida. Pero también aquí viene el problema de que, para un ejemplo típico en Perú, en teoría, por ejemplo, una edificación puede tener 50 años de vida, pero en muchos casos podemos ver edificaciones con un tiempo mucho más largo de vida. Entonces ahí es donde viene, donde incluimos más supuestos, mayor nivel de incertidumbre y generamos que haya más dispersión en el impacto y en los impactos que vamos calculando. Los módulos que te permiten de la norma te permite también agregar o colocar impactos para cada módulo. Eso vamos a hablar en un ejemplo más adelante de cómo es que se aplica esta parte de cuantificar los impactos por módulo también. Y finalmente hay uno que es una actualización, ya que esta norma se actualizó en el 2019 y es obligatoria esa actualización de 2021, en la cual te pide que tienes que incluir beneficios y cargas fuera del sistema. Esto es llamémoslo, índice de recuperación o reutilización o reciclaje. Lógicamente, para productos que tienen una mayor cantidad de material reciclado, pues este índice, que es el acápite D, el punto D del módulo D de esta norma, va a tener un mayor valor. Y cuando uno vaya evaluando en su declaración ambiental, uno va a ver, ¿no? La declaración del producto 1 tiene el D, tiene 1. Voy a poner un número simplemente. El producto 2, en el módulo D, tiene 7. Significa que tiene una mayor cantidad de material reciclado y por tanto va a tener, los clientes van viendo, oye, mire, este tiene mayor cantidad de reciclado y lógicamente va a ayudarlo al productor o a este cliente a incrementar su nivel de circularidad, porque también va a poder justificar con información probable, confiable, que realmente utiliza productos que motivan o que impulsan la economía circular al tener un mayor contenido de reciclaje. Esto es cómo se divide la norma, o cómo se dividen los módulos de la norma EN 15804, que es en la cual se basa una declaración ambiental de producto. ¿Cuáles son los cambios? Como les comenté, hubo un amendment, una enmienda de la norma 15804 en el año 2019. Entonces, aquí se colocó que de forma obligatoria, hasta el 2018, o completamente obligatorio, eran los módulos A1 a 3, que como recordamos, son las fases de producción. Todo, extracción de materias primas hasta la producción. Eso era completamente obligatorio. Ahora, con el nuevo capítulo de la norma, o la nueva actualización de la norma, se están obligando también a incluir otras fases del ciclo de vida. Fases de fin de vida y fases del módulo, que es el módulo D, que es reciclado. ¿Esto para qué? Para ver también qué ocurre con este producto al fin de su vida útil. Va a generar más emisiones, va a poder ser reciclado, tiene mayor cantidad de reciclaje. Aparte de esto, también tenemos impactos ambientales adicionales. Regresando a la parte de fase de ciclo de vida. Igual, uno también puede justificar incluir o no incluir. Entonces, pero ya no simplemente es dejarlo de incluir. Uno tiene que justificar por qué es que no está incluyendo cierta fase del ciclo de vida para que se pueda colocar esto en la declaración ambiental. Y recuerden que les comenté que muchas veces como organizaciones tenemos este túnel de visión del carbono.
Bueno, una declaración ambiental va rompiendo un poquito eso. Si bien es cierto, comunicar a un cliente final, a un usuario final, qué es la eutrofización, es bastante complejo, es bastante, digamos, difícil ayudarlo a entender eso, pero como usuarios internos, como organización, sí podemos entenderlo más fácilmente porque podemos tener personas o especialistas técnicos que sea un poco más simple de entender. Entonces, como parte de esta fase de evaluar impactos ambientales de forma integral, la declaración ambiental del producto tiene 7 impactos principales, que son el cambio climático, agotamiento de la capa de ozono, acidificación, eutrofización, formación de compuestos químicos, pérdida de recursos y agotamiento de agua. Y tiene otros impactos adicionales, que son formación de material particulado, radiación, ecotoxicidad, toxicidad humana y uso de suelo. De forma que tienes un mayor espectro de impactos para poder tomar decisión en usuarios, en insumos a utilizar, en cómo reducir el impacto, no solamente en cambio climático, sino también centrarnos en otros, que puede ser agotamiento de agua, dependiendo de dónde vivamos o la zona de la producción donde estemos, puede que el agotamiento de agua sea crítico, ya que vivimos a veces, pues trabajamos, desarrollamos actividades en una zona con alto estrés hídrico, entonces nuestro centro, más que cambio climático, puede que sea agotamiento de agua, ya que tenemos que ser más eficientes aún. Vamos a hacer un caso de ejemplo. Sí, bueno, más que hacerlo, vamos a evaluarlo. Estuvimos hablando que una empresa puede comenzar a especificar sus impactos por cada módulo. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la declaración ambiental de producto nos pide que lo presentemos algo como lo que ven en este caso ejemplo. Tenemos una misma empresa, ¿sí? O 3 empresas diferentes, que tienen 3 tipos de concreto diferentes. Son concretos diferenciados entre ellos. La unidad funcional es 1000 kilogramos de concreto. Eso nos ayuda a ver que es una sola unidad de comparación y vamos a poder tener datos, los mismos datos para la misma unidad en los 3 casos de estudios de declaración ambiental. Pero ¿por qué es que tenemos que separarlo por módulos? Miren, si notan, el primer módulo o el primer resultado es de cuna a puerta, A1 a A3, que es la extracción del recurso, el transporte de los insumos y la producción. Y el impacto, aquí ya estamos hablando solo de huella de carbono, eso es solo huella de carbono 280, para la empresa 2 408 y para la empresa 3 300. Luego nos dice que tenemos que comunicar el siguiente impacto en A4 separado, como 605, y los otros dos no lo están especificando. ¿Por qué nos sirve estimarlo así? Porque puede que cada cliente vaya a utilizar información diferente. Presten atención o céntrense, por favor, en este de aquí, empresa 1, GWP A4. Dice 6.05 y entre paréntesis dice 100 kilómetros. ¿Esto qué significa? Significa de que la empresa que produce concreto tipo A dijo, mira, más o menos en promedio, yo tengo que movilizar el concreto 100 kilómetros a mis clientes. Aprox, ¿ya? Pero ¿qué pasa si ustedes son un cliente que no está a 100 kilómetros, está a 20 kilómetros? Esa fase, esos impactos del módulo, ese impacto de 6.05, no va a ser 6.05, porque están a un quinto de distancia. Entonces tiene que ser un quinto de impacto. Lo que van a hacer es utilizar la primera fase, que es la fase hasta la puerta del productor, y sumarle los impactos que ustedes vayan calculando por el transporte de este producto. Y lo mismo con los que vienen después, en la parte de fin de vida, la parte de instalación. Por ejemplo, en la parte, el módulo S4, vamos a regresar un poquito atrás. Módulo S4, disposición final. ¿Eso qué significa? Significa que hay una empresa de concreto tipo A que por algún motivo han cuantificado la disposición final y la empresa 2 dice, bueno, sí, mi huella de disposición final es 3.5, mi huella de carbono. Esa es mi huella de carbono. Las otras dos no lo han cuantificado. ¿Por qué? Porque pueden comentar, por ejemplo, nosotros no tenemos productos que mandemos al relleno o que mandemos una disposición final. Todo se utiliza en el cliente, lo que le llamamos al cliente. De esa manera, los datos que nos comunican cada declaración ambiental de producto está separado, ¿cómo? Por cada una de estas fases, para que nosotros podamos ir sumando, colocando, comunicando también lo que veamos
conveniente y lo que nos permita también tener un dato más acertado, digamos. Puede que digamos, mira, vamos a comunicar las fases del producto de producción y la fase de fin de vida porque es lo que yo tengo gestión. Entonces, yo voy comunicando esa parte. Pero lógicamente, la declaración ambiental va a tener toda la data. Pero puede que nosotros querramos comunicar una fase, no tanto por reducir el impacto, sino porque puede que pase esto de acá, que no tenemos transporte, o que el transporte es menor, o que el transporte se encarga el cliente final, o que simplemente no hay una exposición final del residuo. De esa manera los resultados se presentan así, y claro, no solamente para huella de carbono, se presentan para los 3 impactos ambientales, y uno va evaluando también cuál es más fácil de comunicar al cliente final. Si queremos colocarlo en nuestro producto, podemos utilizarlo como un etiquetado ambiental, etcétera, pero ya uno tiene que ir evaluando qué es más fácil de entender al cliente final, cómo se lo comunicamos, con referencias, para que sea fácil de entender a un público que es no tan técnico como podríamos serlo nosotros. Esto es todas las fases, o eso es todo lo que es una medición de análisis de ciclo de vida, declaración ambiental de producto basada en una norma y sobre todo que es certificable y que también nos da beneficios, como en certificaciones LEED, por ejemplo, se da puntajes extra si es que tiene cierta cantidad de productos, con una declaración ambiental de producto, pues puedes lograr una puntuación extra y en LEED siempre toda puntuación extra es bastante bien recibida. Y esos, muchas gracias por el tiempo y por acompañarnos en el taller de hoy. Muchísimas gracias, Alessandra. Buenísima presentación. Muchísimas gracias también a Trilce. Ha estado muy completa y bueno, lo veo por la cantidad de preguntas que nos están llegando de nuestros participantes. Así que voy a aprovechar y leerles algunas de las preguntas que nos están llegando y sobre todo, bueno, aprovechar en responderlas, ¿no? Bueno, empecemos con la primera pregunta y nos preguntan sobre la relación entre las declaraciones de producto ambiental y las diferentes certificaciones internacionales, si es que son obligatorias o si es que son voluntarias. Ya, muy bien. Una certificación ISO, que yo sepa, nunca es obligatoria, ¿ya? Lo que sí es que te da un valor agregado. Entonces, si voy a poner un ejemplo, ya, para el caso peruano, sí, caso peruano. Eh, una empresa que está postulando a un proyecto del CEACE, ya, que es un proyecto de inversión nacional, una licitación pública, se te da puntaje extra por tener un sistema de gestión trinorma. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio, pero te dan puntaje extra, te dan 2, 3 puntos extra por tener un trinorma o tener unos 50.001. Entonces, aquí ya no estamos pasando tanto por la obligatoriedad, sino por el valor agregado que podemos recibir. Si estamos hablando de inversión nacional del CAC, 3 puntos en la parte técnica. Si hablamos de montos y proyectos grandes, estamos hablando de varios millones de soles. Entonces, si no tenemos una certificación trinorma, significa que para ganarla tendríamos que cobrar 5, 6, 7 millones de soles menos que nuestros competidores, y es algo que también va en contra de lo que serían las finanzas de la empresa. Entonces, más económico nos sale tener la certificación de norma y valorarlo con valor agregado. Algo así funcionan las declaraciones ambientales de producto. Pues no es obligatorio como tal, pero le damos un valor agregado para que nuestro cliente pueda también seleccionarnos como proveedores. Efectivamente, Alessandro. Y hablando, por ejemplo, puntualmente de certificaciones del sector construcción, muchas de ellas, como por ejemplo LEED, es exactamente la misma figura, ¿no? Por el momento no es obligatorio, sabemos que pronto saldrá una nueva versión de LEED y por ahí cambiarán las cosas, quién sabe si sea obligatorio o no, de repente sí, pero sí te ayuda muchísimo a mejorar el puntaje y muchos proyectos ya tienen como protocolo trabajar con productos que cuenten con declaraciones de producto ambiental. EPDs o DAPs, como las llaman, ¿no? Muchísimas gracias. Y sumando un poquito a eso, Fran, por ejemplo, en LEED puedes obtener hasta 2 puntos por utilizar productos con DAP y puedes obtener hasta 3 puntos por hacer un análisis de ciclo de vida del edificio. Entonces, si sumamos ambos, estamos hablando de 5 puntos en total. BREEAM también te permite hasta 14 puntos por un estudio de análisis de ciclo de vida
Y cuando hay declaraciones ambientales de producto, pues pueden utilizarse para también incrementar la puntuación. De esta manera, pues te da como que un valor agregado a, al producto que le estamos dando al cliente, ¿no? Efectivamente. Y para seguir la misma línea, algunas normativas o algunos programas locales, por ejemplo, el Fondo Mi Vivienda menciona en la categoría de ecomateriales que alguna de las opciones para cumplir con la categoría es tener productos con EPDs. Esto es el programa de Mi Vivienda del Fondo de Bono Mi Vivienda Verde del Fondo Mi Vivienda. Y el nuevo Código Técnico de Construcción Sostenible, que va a estar obligatorio a partir de julio de este año para absolutamente todas las empresas, perdón, todos los proyectos del sector público y proyectos del sector vivienda con financiamiento del Fondo Mi Vivienda. También tienen una categoría de ecomateriales y también se menciona la utilización de EPDs y declaraciones de producto ambiental. Así que es algo que vamos a ver cada vez con mayor frecuencia en el sector construcción. Alessandro, nos preguntan, cuando hiciste la explicación de la regla de producto, explicaste que había que tener una regla única para tipos de productos, eh, ya sea un metro lineal, ya sea un metro cúbico, lo que fuera para el tipo de producto. Si una empresa, esta es la consulta, si una empresa nos presenta diferentes tipos de productos, y con eso me refiero, por ejemplo, ¿no? Hablemos de una empresa multimarca que tiene, me estoy inventando, ¿no? Que tiene, por ejemplo, alfombras y que tiene diferentes tonalidades de alfombras, colores, pero en esencia es la misma materia prima. ¿Se tiene que hacer una declaración de producto ambiental por cada producto o cómo funciona la diferenciación entre para qué productos hacer, para qué productos no hacer? Ya, gracias por la pregunta. A ver, hay dos formas de verlo, ¿ya? Tienes cuando son productos de una misma familia o productos diferentes. Tú comentaste bien algo de esto aparte de productos, y sobre todo cuando hay productos con mucha diferenciación. Ejemplo simple, ¿ya? Barras de construcción. Para cuando hablamos de una barra de construcción, sí, hay diferentes grosores, sí, pero digamos que todos ellos son de grosor similar. O sea, no vamos a ver una barra de construcción de 1 metro de ancho y una barra de construcción de 10 centímetros. Eso no ocurre, ¿sí? O de 1 milímetro. O sea, todas las barras de construcción tienen diferentes grosores, pero son grosores, digamos, similares o con un rango no tan amplio, ¿ya? Ahora, para esto tienes varias formas de hacerlo, ¿sí? Puedes hacer una declaración ambiental de producto promedio, que lógicamente te va a castigar algún producto, o puedes hacer una declaración de ambiental de producto para cada producto. Voy a, voy a irme por el lado de los ladrillos, ¿ya? Supongamos que tenemos ladrillo pandereta, ladrillo para techo y ladrillo King Kong, ¿ya? ¿Son la misma familia? Sí. ¿Mi cliente me va a comprar el mismo producto para la misma finalidad? No. Entonces, ahí tendríamos que hacer una declaración ambiental para cada producto. ¿Por qué? Porque son muy diferentes entre sí. Hay una gran diferencia entre el fincón, el pandereta y el ladrillo para techo. Hay diferencias en pesos, en materiales, etc. Si hablamos de un producto, una familia de productos que sean similares, pongo un ejemplo, pinturas. Nosotros somos una empresa que produce pinturas y tenemos pinturas que son esmalte con diferentes colores. Lo que hacemos es medimos hacemos la declaración ambiental de producto para toda mi familia de pinturas, porque son similares. El esmalte es el mismo esmalte de diferentes colores. Son iguales, diferentes colores. La diferencia entre un color y otro, a lo mucho son miligramos o gramos por el tinte que utilicemos. No hay mayor diferenciación, ¿sí? Y eso es lo que se puede hacer. Si hay productos que son muy similares entre sí, no tienen mayor diferencia, se puede hacer un análisis de ciclo de vida o una declaración ambiental, una sola, para la familia de productos. Pero si son productos con una gran diferencia entre sí, ejemplo, un cemento adicionado y un cemento no adicionado, un cemento con 20% de clinker, estoy volando un poco, y un cemento con 100% de clinker, no voy a poder hacerlo como familia. Es un producto, una declaración para el cemento con 20% de clinker y una declaración para el cemento de 100% de clinker. Lo mismo ocurre. Ladrillos, tenemos pandereta, quincón, ladrillo de techo,
una declaración ambiental para uno. ¿Por qué? Porque son muy diferentes entre sí. Eso es como se puede manejar, si son productos muy similares o con pequeñas variaciones, se puede manejar como una familia. Si son diferentes productos, se tiene que hacer uno para cada producto. Muchas gracias, Alessandro. Creo que eso aclara bastante la pregunta. Otra pregunta que nos hacen es con respecto a los valores para hacer el análisis de ciclo de vida de los materiales. Nos preguntan si existe una base de datos de valores para los materiales global, si uno asume o si esa es una evaluación adicional que se tiene que hacer. Creo que mencionaste una plataforma, pero no sé si puedes ahondar un poquito más en eso. Ya, gracias. Sí. A ver, en países como Europa, en países, en zonas, en regiones, zonas de regiones como Europa, por ejemplo, en los países de Europa como tal, tenemos que hay más de 10.000 productos con su declaración ambiental. Entonces, yo como productor puedo coger los datos que ya tengo de una declaración ambiental. Voy a poner un ejemplo así como que simple, ¿ya? Mm, Voy a ver si estoy bien también. Hablemos de un ladrillo, regresemos. Entonces, yo produzco ladrillo y yo sé que mi proveedor de arcilla tiene su declaración ambiental de producto. Entonces, lo que yo hago es coger su declaración ambiental de producto y la utilizo como, digamos, input, y todos los demás materiales que me falten los cuantifico. ¿Sí? Esa es una forma. Lamentablemente, en Latinoamérica eso no existe. Entonces, para obtener datos de impactos ambientales de diferentes productos para diferentes zonas geográficas, al menos para Perú, que es el que nos interesa, tenemos que utilizar una base de datos como Ecoinvent. Ecoinvent es una base de datos que tiene más de, como digo, más de datos de más de 40.000 productos y servicios. Les paso el link por aquí, por el chat, para que puedan conocer un poquito más de la base de datos como tal. Y si no tenemos datos primarios, pues tendríamos que utilizar esta base de datos. Si es que, regresamos al tema de qué podría ser, no sé, concreto, cemento, de concreto, ¿sí? Si es que, por ejemplo, yo que soy un productor de concreto, mi proveedor de piedra o de arena tiene su declaración ambiental de producto, pues yo jalo ese dato. Yo digo, dame tu declaración. Él me la da y yo utilizo los datos de su declaración ambiental para hacer mi declaración ambiental. Esa es una forma. Si no lo tiene, pues tengo que utilizar los datos, por ejemplo, de esta base de datos. No es la única, en realidad hay varias, pero cuando hablo varias, estoy hablando 4, 5, son contaditas con los dedos, sobre todo que sean bases de datos aceptadas por las entidades verificadoras, ya que no toda base de datos absolutamente es aceptada. Tiene que ser base de datos reconocidas, con harto reconocimiento y que también estén revisadas por terceras partes y tienen que cumplir bastantes protocolos. Muchas gracias, Alessandro. Hay varios comentarios en el chat box que nos llegan a nosotros que dicen que efectivamente las declaraciones también permiten ganar puntos LEED, así como cumplir con los requerimientos de mi vivienda. Y efectivamente, pero como lo mencionaba Alessandro al inicio, es un tema un poco más voluntario y es un tema de, bueno, ganar más puntos, menos puntos, ser un poco más transparente y ser un poco más estandarizado con el mercado. En línea a lo que acabas de mencionar de esta base de productos, nos pregunta un asistente, ¿cómo sé si mis productos están en esa base de datos o si es que no estuvieran cómodos para ingresarlos? Pregunta, hablamos de la base de datos de Equinvent. Tu Exacto, producto como tal exacto. no va a estar si es que no has enviado la información. Entonces, lo que va a tener la base de datos de Equinvent va a tener un impacto ambiental, por ejemplo, para la arcilla, de datos que ya tienen calculados en esa base de datos. Entonces, lo que hacemos los especialistas es cogemos el dato, o sea, cogemos esa información, digamos que lo modelamos para el país. ¿Cómo lo modelamos? Pues cambiamos algunas cosas, ¿no? Como es un proceso promedio, ¿ya? Es un proceso promedio, entonces decimos, mira, este tiene energía de, no sé, de Chile, de Bolivia, de Colombia, entonces cambiamos la energía, cambiamos algunos datos para que se adecue a la realidad del país y lo utilizamos como un dato de entrada.
Excelente, Alessandro. Muchas gracias. Nos preguntan, y voy a ir un poquito más en orden, ¿en qué consiste una optimización del análisis de ciclo de vida? Más que optimización, lo que te diría es que es una reducción del impacto utilizando un análisis de ciclo de vida. Por ejemplo, lo que te dice LEED, si no estoy recordando, es reducción de un 10%, es que hagas tu ACV hagas tu ACV inicial, ¿sí? Entonces tú ingresas tus parámetros iniciales y voy a ponerte un número. Tu impacto sale, no sé, 1000, ¿ya? Entonces tú haces ciertas modificaciones arquitectónicas, de diseño, de materiales, etcétera. Haces tu recálculo, ¿ya? Haces tu recálculo y sale un 10% menos, sale 900. Entonces eso te permite tenerle puntaje extra. Esa es, digamos, la optimización de la reducción del impacto a donde va creo que estás consultando. Gracias, Alessandro. Otra consulta, esta la voy a responder yo misma. Nos preguntan si es que hay una base de datos de todos los productos que tengan EPDs en Perú. Nosotros como GSP tenemos mapeado todos los productos de las empresas que son miembros de nuestra organización que cuentan con EPD y los que están en camino, aunque no podemos difundir estos datos, pero sabemos que hay varias empresas en camino. Me imagino Alessandro también por ahí debe tener a varios mapeados. También nos pregunta, así que si es que están interesados en conocer esto, por favor escríbanos, les voy a dejar nuestro correo en un minuto para poder compartírselas, encantados. Y por otro lado también nos preguntan, Alessandro, ¿cuánto demora este proceso de sacar una EPD? El proceso como tal, mm, depende de qué tan ordenada esté la empresa, cómo tengamos la data, porque es un doble proceso. Es un proceso inicial de la medición, la cuantificación del impacto y un segundo proceso de verificación. Tiene que pasar ambos procesos para hacer una declaración ambiental o un EPD, ¿sí? Eh, por la experiencia que tenemos, nos demora de 5 a 6 meses todo en total. Sí, en algunos casos lo hemos hecho que se puede hacer en 4, pero todo depende mucho de cuándo ordenada también esté la empresa. Si es una empresa que ya, por ejemplo, tiene una política de calcular su huella de carbono todos los años, medir su huella de agua todos los años, o sea, ya saben qué información les van a pedir, es más rápido. Si es una empresa que nunca lo ha hecho, que nunca ha mapeado la data que tiene y que es la primera vez que va a hacerlo, pues eso va a demorar mucho más, porque es un trabajo desde cero que nunca se ha trabajado y que se tiene que hacer como primer paso. Excelente, Alessandro, muchas gracias. He visto varias consultas sobre el tema del bono Mi Vivienda Sostenible, los programas de Fondo Mi Vivienda. Voy a compartir mi pantalla muy rápidamente, simplemente para compartirles, por ejemplo, el último protocolo en donde pueden ver que en la categoría de ecomateriales, para los que están familiarizados con este es el protocolo del Fondo Mi Vivienda, en la categoría de materiales pueden ver que hay requisitos de elegibilidad. A la derecha te dicen para qué materiales se aplican y hay toda una serie de materiales, ¿no? Te hablan de las ISOs, de PSC, etcétera, etcétera, y te mencionan también las declaraciones de producto ambiental. Y lo que se viene, la tendencia a nivel global es que las declaraciones de producto ambiental predominen por sobre las autodeclaraciones, como es la que la mencionó Alessandro, corrígeme si estoy equivocada, la 14.021, creo que es autodeclaración, y otras, ¿no? Empezar a trabajar más con esas declaraciones que también tienen una índole y un respaldo internacional y como dices, hay cierta estandarización en la forma de declarar y de hacer la evaluación de los productos, ¿no? Aprovecho también para comentarles que en el chatbox les hemos dejado hace un minuto un link a una encuesta de literal 30 segundos. Luego de este taller, queremos hacer un taller presencial de mediodía, en donde ahondemos un poquito más en todos estos temas, pero nos gustaría escuchar sus comentarios y saber si estarían interesados en participar de este taller o quizás esta charla fue suficiente o, o no lo sé, pero les hemos dejado en el chatbox, está el link, lo vamos a volver a enviar de inmediato y ahí pueden llenar, no les va a tomar más de 3 segundos porque literal son 2 preguntas nomás, si no, si es que estarían interesados en participar en un taller de mediodía,
Y bueno, si es que la mayoría nos responde que sí, podemos organizar algo bastante más completo, bastante más detallado para la primera semana de marzo, a pasar la segunda semana de marzo. Alessandro, tengo dos preguntas más, pero no quería dejar de, de dar este pequeño anuncio. Nos preguntan si, por ejemplo, las declaraciones de producto ambiental deben de renovarse y cada cuánto tiempo. Ujú. Buena pregunta. A ver, se debe renovar, es válida para 5 años, ¿ya? Siempre y cuando no tengas cambios significativos en tu proceso productivo. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Mm, ya. Imagínense, voy a regresar al acero, ¿ya? O al placa de construcción, la que quieran. Eh, Regresamos al acero, que es un ejemplo un poco más simple. Por ejemplo, pongamos en cuenta de que tenemos una empresa de acero que utiliza acero reciclado, ¿ya? Pero por algún motivo, o utiliza acero virgen para producción, y al año siguiente o después de 2 años de hacer su declaración ambiental, cambia y ya deja de utilizar acero reciclado y cambia a acero virgen, perdón, y cambia a acero reciclado. Entonces, eso va a generar una reducción de impactos. El cambio del impacto va a ser mucho mayor, a 10%. Entonces, ahí se tiene que hacer una actualización de la declaración ambiental, hacer otra vez el estudio para recalcular el impacto que se tiene. ¿Sí? Eso es lo que normalmente se hace. O cuando hay cambios en la forma de utilizar, en los combustibles que utilizamos, en las fuentes de energía, eso también genera cambios significativos. Excelente, Alessandro. Y la última pregunta ya para ir terminando. No se olviden de llevar el link de la encuesta, está en el chat box, ya varios lo han estado llenando, muchas gracias. ¿Se puede utilizar un producto que tenga declaración de producto ambiental de otro país? Eh, yo creería que sí, ahí sí me agarras porque es la parte más de certificación LEED. Yo te diría que sí, pero lo que sí tendrías que sumarle sería, o tendrías que asegurarte que hayan incluido las otras fases en el ciclo de vida, como la fase de distribución o transporte al cliente final. Eso es lo que sí tendrían que asegurarse de que se tenga dentro del análisis de ciclo de vida. Excelente. Habría que validar si es que esa certificación LEED te permite hacer eso. Gracias, Alessandro. Muchas gracias. Bueno, con eso, ahora sí, podemos dar por finalizado nuestro primer webinar del año, que me parece que ha estado buenísimo. Muchísimas gracias a todos por sus consultas, sus dudas. Muchas gracias a todos los que están llenando el link. Por lo que veo, la gran mayoría sí queda un taller presencial, así que creo que nos veremos muy pronto todos. En un mes más o menos para hacer este taller, así que estoy muy contenta. Quisiera aprovechar también e invitarlos a nuestro próximo curso de preparación para el examen Lead Green Associate o curso de capacitación Lead. Digo o porque no necesariamente uno obligatoriamente tiene que tomar el examen Lead, luego de tomar el curso. Hay muchos profesionales que lo toman simplemente para tener el conocimiento. Este será en abril y va a consistir de 20 horas, 5 días por las tardes, noches, virtual. Y recuerden que todas las empresas miembros de GBC tienen un cupo gratuito. Averigüen bien en sus empresas. Sé que muchos de ustedes se han registrado y no sabían que eran miembros y lo son, así que aprovechen esa oportunidad. Asimismo, también vamos a tener un taller de certificación Edge. Este va a ser todavía en junio, en la primera semana de junio. Queremos preparar algo muy, muy, muy chévere. Y luego también tenemos taller de certificación WELL en agosto. Estos son los principales talleres del año, pero vamos a ir soltando, como ustedes saben, diversos webinars, seminarios, talleres y también visitas técnicas a lo largo de estos próximos meses. Así que no se olviden de seguirnos en las diferentes redes sociales, suscribirse a nuestro boletín. Ahí les hemos dejado también nuestro correo para todo lo que son consultas y también nuestro correo para lo que son inscripciones. Y finalmente volver a agradecer a todos nuestros miembros participantes de este webinar y a Alessandro, a Trilce por su colaboración para este webinar que me parece que ha estado fabuloso para arrancar el año. Nada, Alessandro, no sé si tuvieras algunas palabras finales que quisieras darle a nuestro público. No, bueno, gracias Marina por acompañarnos y de hecho espero que se pueda dar el taller de creaciones ambientales, vamos a aprender muchísimo más ahí y también consultas que tengan ahí,
Dejo mi correo de contacto por si Por tienen alguna duda o algo y podemos seguir favor, en Alessandro. contacto también. Muchísimas gracias a todos y ya con esto damos por finalizado el webinar. Que tengan un excelente resto de la semana y fin de semana. Gracias. Gracias.